Los profetas menores son de los escritos del Antiguo Testamento en la Biblia. Para los que no conocen mucho, la Biblia es una colección de libros y está dividida centralmente en dos partes: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir eso de Antiguo y Nuevo Testamento? El Antiguo Testamento contiene todos los libros históricos, los libros, el Pentateuco, que son los primeros 5 libros que escribió Moisés. Y ahí en el Antiguo Testamento tenemos el trato de Dios y la revelación de Dios por medio de sus profetas para su pueblo. Y cuando nosotros hablamos de testamento, entendemos que es un testamento. Un testamento es un documento legal que una persona hace en vida cuando tiene todos los bienes que sea que tenga, y en ese testamento esa persona en sus facultades y su voluntad decide a quién le quiere dejar sus bienes o cómo están distribuidos sus bienes. Si tiene muchos hijos y dice, bueno, este fue mejor hijo o es mejor, a este me le dan esta parte, esta. Y todo lo que es el testamento es la voluntad de una persona para dejar sus bienes a los herederos, a los que le sobreviven. Por eso es un documento que tiene que estar legalizado, porque la ley es la que le da la credibilidad a ese documento. Entonces, eso es un testamento. Cuando hablamos que la Biblia tiene Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, es que Dios, a través de su palabra, Él va demostrando todo lo que Él tiene, todo lo que Él ha hecho y todo lo que Él le da a sus hijos, a su pueblo, que Él escogió, el pueblo de Israel. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento no es que es abolido el Antiguo Testamento, que no sirve, que no vale, no. El Nuevo Testamento es la culminación de lo que se había prometido en el Antiguo Testamento, donde Dios le decía al pueblo que Él iba a levantar un Mesías. A través de Isaías Él dijo, porque vendrá un Salvador, que es Cristo el Señor. Ese Salvador que Él profetizó, que de una virgen habría de nacer. Ahora en el Nuevo Testamento está todo lo que Dios nos ha dado en Cristo. Amén. Entendemos ese contexto de lo que es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, de donde está dividida la palabra, la Biblia. Cuando nosotros vemos que vamos a tomar la Santa Cena, cuando Jesús tomó la cena con los discípulos la noche en que fue entregado para ir a la cruz, para morir por nosotros, Él dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Qué quiere decir eso? Había un antiguo pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel específicamente, como el pueblo de Dios, el pueblo que Él escogió, que Él formó para Él. Pero ahora Cristo, con su sacrificio, Él hace un nuevo pacto, y ese pacto incluye no solo al pueblo judío, al pueblo de Israel, incluye a toda la humanidad, porque Cristo con su sacrificio nos hizo ser parte, nos injertó, y ahora nosotros somos el Israel de Dios en Cristo Jesús. Por eso nosotros también tenemos herencia con los santos. Amén. Tenemos herencia en Dios con los santos. Cuando estudiamos y predicamos en los libros del Antiguo Testamento, vamos a ver
que hay mucho simbolismo y hay muchas figuras y hay muchos ejemplos que apuntan a Cristo desde Génesis hasta Apocalipsis. La Biblia completa está y habla y demuestra y enseña a Cristo. Desde el Génesis, cuando el hombre falló, cuando el hombre pecó, cuando el hombre desobedeció a Dios, Dios cuando estaba declarando juicio sobre los que violaron su ley, el hombre, la mujer y la serpiente que los tentó, el Señor le dijo a la serpiente: de la simiente de la mujer. Miren que el pecado, la débil que encontró el enemigo para que entrara el pecado fue la mujer, ¿verdad? Eva. Y el Señor Jehová dice: de la simiente de la mujer nacerá uno que tú le vas a herir en el calcañal, pero él te va a herir a ti en la cabeza. Y esa promesa de ese hijo de la mujer es Jesús, el hijo de María, que se levantó, que se encarnó, que fue Dios hecho hombre y que le dio al maligno, al enemigo, a Satanás, al diablo, a nuestro enemigo, mortalmente en la cabeza, triunfando sobre él en la cruz del Calvario. Y es por eso que hoy nosotros somos herederos también de las promesas. Y todas las escrituras, como decíamos, hemos estado diciendo a través de esta serie de predicaciones, que dice el apóstol Pablo en Romanos 8 y también en la carta de los Hebreos, el escritor de los Hebreos, que todas las cosas que le pasaron al pueblo de Israel, esas cosas pasaron como enseñanza y que fueron escritas para nosotros como ejemplo, para que nosotros no caigamos en los mismos errores que cayeron ellos. Por eso es que es relevante la palabra del Señor, aunque esté en el Antiguo Testamento. No podemos decir, eso fue para ese pueblo y a nosotros no nos toca nada de eso. Realmente Dios habla y habla con nosotros y de una manera actualizada. Leemos la palabra del Señor y es como si estuviéramos leyendo el periódico de hoy. Y vamos a ver, comenzamos el domingo pasado esta predicación acerca de esperanza en medio de la adversidad. Un mensaje de esperanza en medio de la adversidad. Y para eso leíamos, y vamos a leer una vez más, el libro de Joel, en su capítulo 2. Capítulo 2 de Joel. Joel es uno de los profetas menores. Decíamos que los profetas menores se le llama así, no porque su mensaje tenga menos importancia, ni porque tengan menos valor. Se llaman así por su volumen, por el tamaño de los capítulos que tiene, porque son libros pequeños. Por eso se llaman profetas menores. ¿Ok? La palabra del Señor tiene un mismo valor, sea mucha o sea poca, no cambia. Si ustedes son tan amables y reverenciamos la palabra del Señor, ya que van a estar un ratito sentados, los que tienen su Biblia y tienen la lectura pueden decir amén. Amén. Dice la palabra del Señor: por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá
y dejará bendición tras de él. Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendito Dios. Porque tu palabra, Señor, es viva, es eficaz y permanece para siempre. Sí, Señor. Espíritu Santo, ministranos en esta hora. Danos el entendimiento del Espíritu para poder captar el mensaje que tú tienes para nosotros en esta hora, Señor. Permite que nosotros podamos ser sensibles a tu llamado para volvernos a ti, para arrepentirnos, para pedir perdón, para buscar tu rostro, Señor. Padre, gracias, porque tu presencia está entre nosotros. Recibe la gloria y la alabanza. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. 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 Pueden tomar sus asientos, mis amadas. El domingo pasado decíamos que este libro de Joel responde a una situación de crisis que estaba viviendo el pueblo de Israel, específicamente el pueblo de Judá. El pueblo de Israel, que eran las 12 tribus, los hijos de Jacob, después que, y esto lo digo para entrar en contexto, ¿verdad? Para que tengamos un poquito más claro de dónde depende todo esto. El pueblo de Israel, que eran 12 tribus, los 12 hijos de Jacob, o de Israel, cuando Dios le cambió el nombre, después que entraron a la tierra prometida, era el pueblo de Israel completo, el pueblo de Israel. Pero luego hubo conflicto entre ellos y se dividieron. Se dividió el reino en el reino de Israel y el reino de Judá. Cuando Joel escribe este libro, está dirigido al pueblo de Judá. Judá es este pueblo, esta nación, donde hubo una plaga muy grande de langostas. Decíamos el domingo pasado que no son langostas de las que hay en el mar, que no son las langostas que uno conoce, que uno se come. Era un insecto de gran tamaño que invadió la tierra y fue y se comió todo lo que había sembrado. Dejó el pueblo en bancarrota, sin alimentos, sin comida. Se comió hasta la hierba que comen las vacas. No había alimento ni para animales ni para gente. Todo lo había destruido esta plaga. Esta plaga
que viene con una brisa que llega, un viento que la trae y se posiciona y se establece ahí, a destruir todo a su paso. El pueblo está pasando por esa crisis, por esa situación de desesperanza. Y decíamos el domingo pasado que nosotros estamos en un tiempo donde la gente también está desesperanzada. Estamos siendo invadidos de muchas diferentes plagas. Plagas sociales, plagas económicas, plagas de violencia, plagas de enfermedad. Y usted habla con la gente y la mayoría, si usted habla con 10 personas, 9 de esas personas hablan sin esperanza. Esto no va a cambiar, esto se acabó, esto no sirve, esto no se va a arreglar, esto no lo arregla nadie. ¿O no han escuchado ustedes esas expresiones? Porque la gente está desesperanzada. Pero así como estaba el pueblo de Judá desesperanzado, Dios levanta a Joel, este hombre, y Dios lo manda a dar un mensaje de esperanza a un pueblo que había perdido toda esperanza. Y decíamos la semana pasada y repetimos hoy que usted y yo somos el Joel de este tiempo, que el Señor nos ha llamado y nos ha puesto su palabra en nuestra boca, para que usted y yo llevemos un mensaje de arrepentimiento, de volverse a Dios y un mensaje de esperanza a un mundo que se desangra. El profeta Joel, el primer llamado que hace al pueblo es un ruego donde necesita el pueblo entrar en reflexión y darse cuenta que toda la calamidad que lo está visitando responde a una conducta de desobediencia ante el Dios que prometió estar siempre con ellos, que prometió siempre bendecirlo, que prometió que nunca le faltaría si obedecían su ley y sus estatutos. Ellos sabían que venía juicio para el pueblo cuando desobedecía y cuando se apartaba de Dios. Y es por eso que en este llamado el profeta hace una advertencia, un llamado a volverse a Dios. Hermanas y hermanos, todo el origen de las calamidades de la humanidad es el pecado, es la desobediencia, es el darle la espalda a Dios. Esa ha sido la desgracia del ser humano. Dios no nos necesita a nosotros, para nada. ¿Usted sabía eso? Que Dios a mí no me necesita, ni a usted tampoco. Dios es Dios. Antes de la fundación del mundo, Él era Dios. Autosuficiente en su gloria y majestad. Y al crear los seres angelicales y celestiales, tenía un ejército, tiene un ejército incontable de ángeles que lo adoran día y noche. Para ser Dios, Él no necesita tu alabanza. Para ser Dios, Él no necesita tu obediencia. Para ser Dios, Él no necesita tu corazón. Tú necesitas a Dios. Tú necesitas amarlo. Tú necesitas conocerlo. Tú necesitas adorarlo. Porque Él es el eterno, el todopoderoso, el digno de toda alabanza y de toda adoración. Muchas veces pensamos que cuando venimos a la iglesia le hacemos un favor a Dios. Ay, déjame ir a cumplir con Dios. Hay gente que me ha dicho a mí, voy a ir el domingo para cumplir. Mire, no. Cuando venimos a la casa del Señor,
venimos con un corazón abierto para recibir de Él todo lo que ya Él ha determinado para nosotros. O sea que porque dejemos de alabarlo, Él no va a dejar de ser Dios. Lo que nos perjudicamos somos nosotros. El pueblo de Israel tenía toda la promesa de bendición y de bienestar que Dios le había dado. Pero al darle la espalda a Dios es como decir, no te quiero, no te necesito y no quiero nada de lo tuyo. Y enfrentó toda la desgracia que lo visitó. El llamado del profeta Joel es al arrepentimiento. Y hay aquí dice Joel, una serie de actitudes y de acciones que van a involucrar lo que es el volverse a Dios, lo que es el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Decíamos la semana pasada que es dar media vuelta. Si usted no da la media vuelta para cambiar de actitud, usted no se ha arrepentido. El arrepentimiento es cambiar. Si me estaba de espalda, me pongo de frente. Y hay una serie de actitud que va a requerir ese quebrantamiento del corazón, ese arrepentimiento. Y es buscar a Dios en oración, dice. En oración, en humillación. Cuando usted hace algo mal a una persona, ofende a alguien, usted tiene que tener un acto de humillación y reconocer que usted falló. El orgulloso no se humilla y no reconoce nunca su falla y no reconoce que ha fallado. Por eso Dios pide aquí, a través del profeta Joel, hagan oración, humíllense. Miren, oración. Oración es verbalizar lo que estoy sintiendo adentro. Esa es la oración. Dicen que la oración es conjunto de palabras que tiene sentido completo. Si no me falla la gramática de hace tantos años. Esa es la oración. La oración, hablando en el sentido espiritual, es sentido completo. Entender, lo dice la oración, lo que es la definición de la que es la oración. Es cuando yo tengo ese conjunto de pensamientos que pongo en orden para reconocer cuánto he fallado, para reconocer cuánto me he apartado, para reconocer cuánto he pecado, y entonces después de verbalizar me humillo en ayuno, en quebrantamiento, arrepentimiento y ruego a Dios. No de una manera liviana, no para que me resuelva, para que me sane o para que me dé, sino entender realmente que yo soy pecador, que yo he violado la ley del Altísimo y que por eso merezco la muerte. Y yo reconozco eso y me humillo hasta lo sumo, reconociendo que solo la misericordia y la gracia de Dios me puede restaurar. Y es por eso que Dios le dice al pueblo: yo los voy a perdonar. Hay esperanza porque hay oportunidad de perdón. Cuando no hay esperanza, dicen que la esperanza es lo último que se pierde. Hay personas que han ofendido o se han sido ofendidos, y en vida del ofensor nunca han podido expresarle su arrepentimiento y pedir perdón. Y es
visto personas y he estado con personas en ocasiones donde ha ido, aunque sea simplemente el vehículo que está en la tumba, y ha dicho: estoy aquí porque te perdono. Llorando con el corazón quebrantado: estoy aquí para decirte que te perdono. No para liberar al que se murió ya, porque ese ya no sabe de nada. Pero el que tenía el dolor y el rencor ahí estaba atado. Tenía una atadura en su ser. Y hasta no expresar ese perdón no era libre. La manifestación de reconocer del perdón. El Señor es Dios perdonador. Dice Joel que es lento para la ira y grande en misericordia. Él es tardo para irarse, pero es grande en misericordia. No importa cuánto nos hemos alejado, no importa cómo hemos pecado, si nos arrepentimos de corazón, si buscamos su rostro, hay perdón y hay restauración y hay esperanza. Es el llamado a un arrepentimiento con todo el corazón. Y el profeta enumera 10 cosas que deberían de hacerse a fin de obtener misericordia de parte de Dios. Nosotros como iglesia oramos e intercedemos por nuestro sector, por nuestra nación, por nuestros familiares, y clamamos al Señor. Muchas veces tenemos familias, tenemos relacionados que ellos no oran, pero saben que la oración es poder. Ellos no vienen a la iglesia a orar, no doblan rodillas delante de Dios y viven una vida despreocupados. Pero desde que tienen un problema bien grande, mi hermana Sebastiana sabe de eso, porque tiene un montón de gente atrás que desde que están apurados la llaman para que oren, porque sabe que ella ora. El llamado que hace el profeta aquí no es ora 1 o 2. Mire, es primero hacer una convocatoria, tocar trompeta en Sion. El pueblo sabía que cuando se tocaba la trompeta era porque había peligro. Algo grande, una guerra se avecinaba. Había que tocar trompeta para que estén alerta. En los países donde hay tornados y donde hay que son sensibles a los terremotos, y en Israel tienen un sistema de alarma cuando hay misiles, cuando hay problemas, y cuando se detecta un tornado en la ciudad comienza a sonar todas esas bocinas, esas sirenas, a sonar. Y eso es que esté usted donde esté y esté haciendo lo que esté haciendo, tiene que soltar lo que sea y salir corriendo, meterse en el refugio, porque hay peligro. Aquí dice lo primero que tiene que hacer el pueblo para demostrar arrepentimiento, porque era un llamado colectivo al arrepentimiento. Ustedes recuerdan el episodio de Jonás con Nínive. Nínive era una ciudad corrompida, una ciudad que se había apartado de Dios y que Dios había determinado destruirla. Él dijo: yo destruiré a Nínive por completo, hasta los animales los voy a matar, porque ahí no hay nadie, toditos son malos. Hasta los animales están contaminados del pecado que hay ahí. Los voy a exterminar a todos. Y dice la palabra que Dios envió a Jonás, y que Jonás, aunque a regañadientes, fue. Y Jonás fue a regañadientes porque él sabía que Dios es Dios misericordioso y clemente. Y él dijo: no, es que son tan malos, es que yo lo que quiero es lo destruir. Yo quiero ver cuando lo estén acabando, lo estén quemando a toditos. No le voy a decir nada para que se pierdan todo. Y Jehová lo tuvo que pasar, sabemos la historia, ¿verdad? Por el estómago de un pez y llegar allá de manera accidental. Y dice la palabra que el rey de Nínive
convocó a la ciudad a ayuno, a silicio, a humillación ante el Dios de los dioses. Y dice que en ese ayuno los ancianos, las mujeres, los hombres, los jóvenes, los niños, los mamandos y hasta los animales estuvieron en ayuno. Nadie comió nada. Todo el mundo en ayuno y en silicio. ¿Qué es el silicio? Para los judíos, el silicio es una demostración de dolor, de una tristeza profunda. Por eso, cuando le pasaba una tragedia a un judío, ellos tomaban cenizas y se tiraban en la cabeza y se ponían mucho polvo y ceniza, se rasgaban la ropa y se acostaban en el piso con la cabeza, la cara hacia el piso, en señal de duelo, de luto y de dolor. Y eso está diciendo Dios: hagan demostraciones de que realmente le duele haberme ofendido. Porque hay mucha gente que es muy liviano. Ay, sí, Señor, perdóname. Y dicen el ansori social, el ansori que se usa mucho como simplemente una expresión ligera y liviana. En Estados Unidos se usa mucho eso de piso y digo, sorry, pero yo no estoy sintiendo nada. A mí no me duele lo que te hice. Simplemente es una expresión para salir del paso. Y hay mucha gente que viene a Dios de esa manera. Y viene al altar. Mi papá decía que mucha gente viene al altar y vienen al altar y están llorando en el altar, pero no es de arrepentimiento, sino llorando lo que tienen que dejar. Llorando, ay, mi cigarrillo, ay, mi botella, ay, y están ahí, pero no hay dolor por el pecado. Mientras que hay otras personas que se arrepienten, no del pecado, sino de la consecuencia que le dejó el pecado. Mucha gente que no quiere, la consecuencia que le dejó el pecado, le duele, porque eso está ahí. Entonces digo, ay Señor, yo me arrepiento, pero es por la consecuencia, no porque me duele que yo pequé. Y hay mucha gente que se arrepiente de un pecado que está haciendo oculto en su vida y se arrepiente cuando lo descubren. Mientras no lo descubren, no hay arrepentimiento. Y lo hacen de una manera social, un arrepentimiento social. Muchas personas que dicen expresiones, el mes pasado aquí un legislador o alguien dijo una expresión denigrante a la mujer, ¿verdad? Y dijo algo que movió todas las redes. ¿Y qué hizo ese señor? Puso una carta pública: me pido excusa y me arrepiento de lo que dijo. ¿Usted cree que está arrepentido? No, es que tiene que cuidar su reputación ante el público, pero no hay un verdadero arrepentimiento. Y es por eso que Dios pone condiciones para el arrepentimiento. Es tocar trompeta, es hacer alerta, es pedir perdón. El año pasado aquí hubo un día donde se convocó a toda la nación a orar. ¿Recuerdan eso? Un día de oración, que todos íbamos a estar en oración, a orar todo el mundo. Es decir, un llamado colectivo a la oración. Ora tú también. Nada más ora cuando hay necesidad, venga donde el profeta. Ora profeta para que Dios hable. No. Venga todo el mundo a orar. Usted tiene un problema, ore por mí. No, ven, vamos a orar. Vamos a orar. Puse a alguien, algo chistoso, que estaban en un mismo cuarto y una de las personas era de mucha oración y se hinca que va a orar antes de acostarse. Y le dice el otro ya en la cama: ay, sí, qué bueno que tú vas a orar para que ores por mí.
Y el que se está hincando, que era media lengua, que hablaba con la palabra cortada, le dice, sí, así sí es bueno, ¿verdad? Así sí es bueno. Yo hincado y tú acostado. Ven, apéate de ahí, uno hincando dos. Parece un chiste, pero es verdad. Hay mucha gente que le gusta que usted no le rodilla, pero ellos no le inclinan ni una. Es un llamado al arrepentimiento colectivo. Es un llamado a la oración, a la humillación, a proclamar ayuno, a convocar asamblea. Cuando se convocaba la asamblea era porque algo serio se estaba tratando. Convocar asamblea, reunir al pueblo. Y qué bonito sería que nosotros aquí hagamos una convocatoria en Riviera del Caribe para ponernos allá en la puerta y como comunidad hacer clamor a Jehová por nuestra comunidad. Los males de nuestra comunidad no se arreglan hablando y comentando y diciendo cosas. El mal de nuestra comunidad lo arregla Jesucristo. Y usted y yo somos los Joel de este tiempo. Y debemos de llamar al pueblo al arrepentimiento. A reconocer su pecado y a humillarse delante de Dios. No le dé palabra de esperanza a la gente, a menos que no sea a través de Jesucristo. Y a veces uno, queriendo pasar por buena gente, le dice a la gente, ay, no te preocupes, el Señor te ama tanto, Él te va a bendecir. Dios es bueno declarar bendición sobre la gente, pero mire, hay gente que testarudamente persisten en su pecado. Y cuando usted persiste en su pecado, la Biblia dice que lo que usted tiene es juicio de Dios, no bendición. Eso no lo digo yo, lo dice la palabra. Mientras más se aleja de Dios, más juicio acumula sobre su cabeza. Y nosotros tenemos que clamar al Señor para que el Señor ponga un espíritu quebrantado, un espíritu de arrepentimiento y de humillación delante del Dios eterno. Y ahí, miren, me encanta que no hay acepción de nadie. Dice ahí, junten a los ancianos, congreguen a los niños, aún a los mamandos, a los babies, las novias y los novios que están en celebración, olvídense de la celebración de la boda y vengan a humillarse todo delante del Señor. Porque al humillarse dice Joel, porque Dios se volverá. Dios se volverá a ustedes. Y el resultado del arrepentimiento es que Dios perdonará. Él va a perdonar y Él va a proteger. Y en el capítulo 2, el verso 19 y 20 al 21, se mencionan 7 cosas que Dios va a hacer como resultado del arrepentimiento de su pueblo. Y esas cosas que el Señor da como arrepentimiento, dice Dios, he aquí en el 19, yo os envío pan, mosto y aceite. ¿Qué era lo que estaba pasando en el pueblo? Hambre. ¿Qué era lo que no había? Comida. No había pan, no había aceite, no había vino, no había de nada. Y Jehová entonces dice, cuando ustedes se arrepientan y se vuelvan a mí, entonces yo les envío pan, mosto. El mosto es el vino de la uva, el vino y el aceite, que son elementos esenciales para la supervivencia humana. Y ese llamado de Dios hoy es vigente porque Cristo dijo, yo soy el pan de vida y el que de mí come nunca más tendrá hambre. Cuando hay arrepentimiento, hay pan de vida, pan abundante, donde dice Isaías, a todos los sedientos
provisión en el Dios del cielo. Él le dará el pan, el mosto, el fruto de la vid. Cristo dio ese fruto de la vid. Y Él dijo, este fruto de la vid, este vino es símbolo de mi sangre. Esa sangre que se derrama para saciar, para limpiar, para purificar. Ya Dios ha provisto el mosto. El mosto es la sangre de Cristo que satisface la justicia divina y que es aplicada a tu vida cuando hay un verdadero arrepentimiento. Y Él da también aceite. El símbolo del aceite es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el aceite que te unge. Unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Hay un aceite fresco que quiere humectar la resequedad del alma que tiene mucha gente. Dios es el Dios que va a proveer, es el Dios que al perdonar, es el Dios que aleja. Y dice, mira lo que dice aquí, el 20, y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Esa plaga vino con los vientos del norte. Y esa profecía es más extensa porque más adelante hubo un ejército del norte que vino para asolar a Israel. Pero Dios dice, yo lo alejaré, yo lo llevaré a tierra seca y desierta, y su faz será hacia el mar, al fin, y allí se pudrirá, y subirá su hedor y el mismo lo olerá, y subirá provisión, porque hizo grandes cosas. Pero a la tierra que se humilla, al pueblo que se arrepiente, al pueblo que se vuelve a Jehová, Jehová le dice, tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Aleluya. Iglesia Bautista de Ribera del Caribe, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. El Señor hará grandes cosas. Veremos nuestras calles libres de delincuencia. Veremos los hogares restaurados. Veremos los hijos rebeldes humillados. Veremos los hogares del matrimonio truncado restaurados. Porque Dios hará grandes cosas. Solo tenemos que humillarnos. Solo tenemos que buscar su rostro. Como iglesia, mis amados y mis amadas, no tengamos un hábito de oración simplemente por la mañana, doblar media rodilla y decir buenos días, gracias Señor por la noche. Y en la noche doblar la otra rodilla, Señor, gracias por el día, nos vemos, cuídame en el sueño. Nosotros tenemos una gran responsabilidad. La Biblia dice, Dios le dijo a través del profeta Isaías, si el impío comete su pecado y tú no le advirtieres, el impío morirá por su pecado, pero la sangre del impío la demandaré de ti. Y dice más, si el impío comete su pecado y tú le advirtieres, y el impío no se arrepintiere, el impío morirá por su pecado, pero la sangre no demandaré de ti. El Señor te ha puesto y nos ha puesto a nosotros como profetas de Dios en esta comunidad. Y si el impío de Riviera del Caribe se muere y tú no le has dicho, poniéndotelo Dios, de vecino, de amigo, de compañero, de gente que tú ves a diario, y tú no le adviertes de la necesidad de arrepentimiento, el impío morirá por su pecado, pero Jehová te va a demandar a ti y me va a demandar a mí. Estamos ante un reto que nos pone el Señor. Y muchas veces somos muy dados
y muy comunicativo para hablar de cualquier cosa, para tratar cualquier tema. Y hablamos y comentamos todo lo que pasa en la comunidad. Y todo lo que pasa, y no es que no se pueda comunicar y que no se pueda comentar. Pero hablamos de que hay esperanza. Concientizamos a nuestra gente de la necesidad que tiene de arrepentimiento. Es un llamado que nos hace el Señor a que usted y yo somos los responsables de cada vida. Esto es serio. Usted y yo somos los responsables ante Dios de cada vida que Él pone en nuestra vida, en nuestro camino, y que no conoce a Dios y que está perdido, de hablarle de que hay esperanza en Cristo. Ese es un compromiso ineludible, porque un día el Señor nos va a pedir cuenta. Un día el Señor nos va a llamar a cuentas y nos va a decir: lo puse en tu camino. Era tu vecino, era tu compañera de trabajo, era tu familia, y tú lo veías perdido, y tú nunca le dijiste, y tú no le hablaste que necesitaba reconocer que había pecado y que había esperanza en mí. Es un mensaje retante, mis amados, y es el Señor que nos llama. Ojalá que nosotros seamos conscientes del alto compromiso que tenemos ante el Señor como profetas de Dios. La iglesia de hoy debe aprender las lecciones que los libros de la Biblia contienen. La única manera de ver cambios rotundos para bien es haciendo lo que el profeta en el nombre de Dios le dijo al pueblo que hiciera. Como iglesia, Dios nos reta hoy, no a lamentarnos de las desgracias que nos rodean, sino a tomar acción, humillándonos, arrepintiéndonos de nuestra indiferencia espiritual. El llamado de la iglesia hoy es pedir perdón. Y vamos a terminar esta predicación haciendo eso. Y lo vamos a hacer de una manera muy dramática. Tenemos que pedirle perdón al Señor por nuestra indiferencia espiritual. Vemos la gente desangrándose espiritualmente y no nos molesta. Vemos la gente hundiéndose en el vicio y lo que decimos es un vicioso más. No nos duele. Tenemos que pedir perdón y humillarnos delante del Señor. Rogar, como dice Jehová a Joel que hicieran los sacerdotes. Él dijo a los sacerdotes de Jehová que ministran la palabra, pónganse de rodillas entre la entrada y el altar y digan: Jehová, perdona a tu pueblo. Pedir a favor de nuestra comunidad, de nuestro país, de una sociedad devastada, provocada por el pecado. Y vamos, no le voy a pedir que se pongan de pie, sino que lo que se puedan hincar frente a su silla, frente al silla, con la frente para acá, nos hinquemos. Yo me voy a hincar aquí y vamos a hablar con Dios y a pedirle perdón. Como iglesia necesitamos entender que no hemos hecho lo que el Señor nos ha dicho que hagamos. El Señor nos llama a pedir perdón
A humillarnos delante de Él. Los que no se puedan hincar, se recuestan en su silla. Pero hable con Dios. Hable con Dios. Pídale al Señor perdón y dígale: Señor, perdóname por las veces que he visto un compañero de trabajo y no le hablo de ti. Un compañero de estudio y no le hablo de ti. Oh Señor, nos humillamos como iglesia. Nos humillamos delante de ti, Señor, y nos ponemos como sacerdotes tuyos entre la entrada y el altar, con humillación, con corazones quebrantados, Señor, humillándonos delante de ti, Señor, confesando los pecados de tu pueblo. Oh Señor, ayúdanos a volvernos a ti. Si hay alguno que ha perdido el primer amor, que ha perdido ese fuego que le motiva y que lo mueve a llevar esperanza, aviva el fuego de tu amor en nosotros, Señor. Aviva el fuego de tu amor en nosotros, en cada corazón. Que cada uno de nosotros sea un Joel que lleve esperanza a un mundo, a una sociedad que se desangra. Oh Señor, queremos ser esa iglesia que tú diseñaste. Queremos ser esa iglesia, Señor, vigilante. Esa iglesia, Señor, oh, que lleva hacia adelante la bandera de tu evangelio liberador. Ayúdanos, oh Señor, a hacer un compromiso serio contigo en esta hora. Ayúdanos a hacer un compromiso serio contigo, Señor. Que tu Espíritu Santo nos empodere y nos ayude para ser fieles a ti, Señor, y a tu llamado. Gracias te damos, Señor, porque tú eres un Dios lento para la ira y grande en misericordia y perdón. Gracias porque cuando nos humillamos tú nos perdonas, tú nos restauras, Señor. Oh Padre, y tu pan que sacia toda la hambre puede llegar a aquellos que mueren desangrados sin ti, Señor. Oh, gracias, Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, porque queremos serte fieles. Queremos obedecerte, queremos agradarte. Vamos sobre nuestros pies y démosle gracias al Señor. Dele gracias al Señor. Aleluya, dele gracias al Señor.